Metal Gear Rising y Blaze Symphony son dos videojuegos donde controlamos espadachines. Pero lo que sentimos aquí no es lo mismo que lo que nos transmite esto. Al igual que en los combates en The Witcher 3 y los combates en Skyrim. Las carreras de Burnout Paradise frente a las de Mario Kart. Todos estos juegos tienen algo en común. Quizás sea a su vez su mayor diferencia y la que más cuesta explicar. Nos transmiten algo. Hoy vengo a hablar de la sensación de juego. En inglés se utiliza el término game feel, aunque personalmente lo llamaría play feel, ya que entendemos que game es un juego o una partida. Play es el propio acto de jugar. Lo veo más coherente de esta manera, pero independientemente de cómo lo llamemos, pasemos a tratar dicho concepto. La sensación de juego es algo intangible, solo ocurre en tu interior. La notas cuando tomas el mando en tus manos y te pones a jugar. Es algo que sentimos todos en mayor o menor medida, pero no podemos explicarlo. Esa emoción que hace que se sienta tan especial ese videojuego. La razón por la que le pedimos a un amigo que juegue. Ese, cuando cojas el mando, ya lo entenderás. El play feel lleva presente desde que se creó el primer videojuego, y no nos ha abandonado hasta nuestros días. Pero no me entendáis mal, no todos los videojuegos lo desarrollan bien. Algunos se sienten como juegos sin vida, aburridos, no otorgan satisfacción al jugar. Otros, en cambio, son divertidos, espontáneos, nos sentimos bien en su control. Comparad qué os produce esto frente a lo que transmite esto. En Fallout no hay apenas retroceso, ni de tu arma ni del impacto que hace la bala en el enemigo. No es satisfactorio pegar tiros. En Doom, cada bala parece un pequeño misil, es brutal, rápido y tiene un poderoso sonido. Te mete de lleno en su dinámica. En definitiva, es mucho más divertido. Dicho esto, ya hemos visto algunos ejemplos ilustrando el concepto de play feel. Sin embargo, no hemos comentado cómo se podría conseguir este efecto en el usuario. ¿Qué consejos daríamos a un desarrollador para lograr engatusarnos? Por suerte, Martin Johnson y Petri Puro, dos desarrolladores de videojuegos indies, dieron una charla en la GDC 2012 donde iban añadiendo diversos cambios sobre una demo técnica, en principio pobre y sosa, convirtiéndola posteriormente en un escándalo visual. Tratémoslo paso a paso. Cuando veis esto, seguro que no os atrae y os parece aburrido, pero si vamos haciendo algunas modificaciones, pongámosle color. Ahora, efectos de choque. Aumentemos el impacto. Ahora sonido, música, viveza. Al final nos ha quedado algo totalmente distinto a lo que veíamos al principio. Esto está vivo, tiene otra esencia, parece divertido de jugar. Es un ejemplo muy claro de cómo mejorar el play feel. Esta sustancia, por llamarlo de alguna manera, que hemos añadido al juego, se denomina juice, que podríamos traducirlo literalmente como el jugo, el sabor que desprende un videojuego. Quiero dejar claro que el mero hecho de poner más efectos en pantalla, sonidos más fuertes, música frenética o golpes súper rápidos, no es sinónimo de una mejor sensación de juego. Todo tiene que ir en consonancia con lo que estás creando. Tiene que estar dentro de su contexto, de lo que quieres transmitir. Aún así pongo todos estos ejemplos porque son más gráficos y fáciles de entender. Por otro lado, hemos hablado de sensaciones, gráficos, colores, música, pero nuestro principal protagonista ha sido el control que tenemos sobre el personaje, y lo que eso nos hace sentir. Y quien nos permite hacer esto no es otro que el propio mando. El mando es el intermediario entre el mundo virtual y nosotros. Por tanto, no es de extrañar que sea una parte fundamental del play feel. Uno de los principios básicos de este concepto es que con el mínimo input consigamos la máxima satisfacción. Para ello, necesitamos que la interacción con el mando sea placentera. Y no hay nada más placentero que aporrear botones. Pongámoslo de la siguiente manera.
Imaginaos jugar a Bayonetta con una pantalla táctil. La ejecución de los combos no sería ni la mitad de estimulante que si manejas un mando. En general, los juegos de Platinum Games dependen muchísimo del controlador que utilices, y como estos, muchos otros. Lo que importa es lo que recibimos a cambio, la respuesta que nos da el juego a través de sus controles. Se establece una relación entre el jugador y cómo siente los elementos del videojuego, lo que llamamos kinestética. Uno de mis ejemplos favoritos es cómo te hace sentir Dragon Ball FighterZ con cada combo y ataque especial. Cada combate te transporta al propio anime y eres tú quien forja cada capítulo. Sabiendo esto, nos podemos formar un esquema de todo en lo que se basa el playfield, pero como no quiero que os molestéis mucho, os lo voy a poner en pantalla. Primero tenemos el mando, que genera una respuesta en un determinado contexto. Después, lo englobamos todo en la caja de la interacción, que tiene asociadas unas reglas definidas por los desarrolladores y, por supuesto, producen una emoción en el jugador. Y no me puedo ir sin hablar del fontanero más famoso del mundo de los videojuegos, Mario. Super Mario 64 fue el primer juego en 3D de la saga, y este juego tuvo su base en la diversión de controlar a Mario dando saltos en un gran mundo tridimensional. La idea primordial fue que el movimiento del personaje fuera satisfactorio, divertido y que simplemente con eso pudieras divertirte. En una entrevista de 1996, Miyamoto dijo: "Bueno, al principio estábamos trabajando en algo realmente simple, engañosamente simple, incluso desde la perspectiva del equipo que terminaría el gran juego final. Había una habitación hecha de simples bloques parecidos a Lego y Mario y Luigi podían correr por allí, subir pendientes, saltar, etc. Estábamos tratando de obtener los controles correctamente con un stick analógico 3D, y una vez que se sintió suave, sabíamos que estábamos a mitad de camino. Y así, en el camino, nos dimos cuenta de que quería crear un área un poco más grande en la que pudieran moverse". Super Mario 64 nació con la idea de lograr la mejor sensación de juego, conquistar el playfield, teniendo en cuenta el movimiento y el mando, sin perder de vista en ningún momento la emoción que transmitirás al jugador. Llegados a este punto, nos hacemos una ligera idea de cómo conseguir que un juego se sienta genial a cada segundo que pasa, generando interacciones interesantes entre el jugador y videojuego, entre el espacio y el movimiento, entre los controles y sus estímulos. Al fin y al cabo, lo último que se le quedará al jugador es su sensación de juego.